¿Viene o no viene una recesión? Es una de las preguntas más candentes que hemos tenido en el último año, porque pareciera que todo indica que estamos yéndonos hacia una recesión económica, o lo que los medios en Latinoamérica llaman una crisis económica. Eso significa normalmente para la gente normal que hay desempleo, que pagan menos, que las oportunidades laborales son más limitadas, que hay menos recursos, que hay menos crecimiento, que hay más incertidumbre, que hay más temor. Una de las cosas que las personas en Latinoamérica más buscan, aunque en mi opinión es un error gigantesco, es estabilidad laboral. Hoy quiero hablar un poco de qué significa eso, arrancando por explicar la recesión. Las recesiones realmente son correcciones del mercado. Pasa que los mercados eventualmente se vuelven llenos de pequeños problemas donde los inversionistas no paran de invertir. Entonces, eventualmente, esos pequeños problemas, esas inversiones en cosas falsas que realmente no devuelven la inversión que se espera, generan una corrección. Las correcciones ocurren cuando alguien pide un préstamo y luego el préstamo no lo pueden pagar porque resulta que la razón por la que pidieron el préstamo no generó ningún tipo de resultados. Si yo pido un préstamo para montar una panadería, pero mi panadería no vende pan, no puedo pagar el préstamo. Entonces, fallo en ese préstamo y eso significa no que las panaderías estén creciendo, sino que hay una burbuja de panaderías y ¡pum! Hay una corrección del mercado y hay una recesión. Las correcciones del mercado en el gran esquema las cosas son buenas porque eliminan las ineficiencias, eliminan las empresas malas, eliminan las inversiones malas, pero los humanos somos humanos y dependemos de muchas cosas. Entre ellos dependemos de nuestros trabajos conectados a nuestra economía, por ende generan problemas. Ya hemos vivido recesiones recientemente. Una de las más fuertes que vivió la industria de la tecnología fue la recesión del bust de las .com entre el 2000 y el 2004, donde nadie quería invertir en tecnología. Fue justo antes donde todo el mundo estaba invirtiendo de una manera estúpida en tecnología. Recuerdo muchos ejemplos como pets.com en la época. En Latinoamérica nosotros vivimos a UOL, a Terra, que por cierto Terra no ha muerto. Terra es un ejemplo de resiliencia, de resistencia a la muerte y de continua mejora ante dolor. Y Terra se convirtió en otra cosa, más como en una central de medios que cualquier otro tema, pero es muy interesante. También hubo uno muy reciente que fue la crisis inmobiliaria que empezó en el 2007, pero no se sintieron sus efectos en Estados Unidos sino hasta el 2009 y luego se sintieron sus efectos en lugares como Europa, incluyendo España, para el 2010 y el 2011. Entonces, ya hemos pasado por estas crisis y hemos sobrevivido. Por supuesto, hay megacrisis localizadas que no son crisis mundiales económicas, como por ejemplo lo que le pasa a Venezuela debido al absurdamente mal manejo de todo. O lo que ha pasado en Argentina, que han perdido múltiples veces el valor del peso argentino, desde el corralito hasta otras versiones un poco menos fuertes del corralito, pero igual de complicadas. También le pasó a lugares como Perú, que saltaron de una economía de sol a los dólares, al nuevo sol, etcétera, etcétera. También pasa que mucha gente exagera y dice, estamos en una crisis, y realmente no es una crisis, realmente es un saltito muy pequeño, pero son las personas que están gritando más duro el micrófono, entonces la gente cree que es una crisis. Creer es un tema interesante porque las crisis están basadas en el crédito y el crédito está basado en cuánto creemos en el futuro. Y cuando tenemos crédito y creemos en el futuro, podemos invertir en cosas que no existen y esas cosas hacerlas más grandes, como el ejemplo de la panadería. Esa es la base de la economía. La base de la economía es que creemos en el futuro y como creemos en el futuro, hay crecimiento. Hay muchas formas de medir esto y el economista promedio muy probablemente les hablará, bueno, no el economista promedio, pero la persona promedio les va a hablar del GDP, el Gross Domestic Product, también conocido como el Producto Interno Bruto en nuestros países. Es decir, cuánto generan los países en plata. Y son números gigantescos, millones, billones, trillones. Pero realmente para mí hay un factor más importante del crecimiento económico y es la esperanza de vida. Porque el crecimiento económico debería servir para algo a nivel humano y para lo que sirve es para causar menos sufrimiento humano y más prosperidad humana. Y una de las formas más fáciles de verlo es con la esperanza de vida. Si ustedes ven, después de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, algo pasó que mejoró dramáticamente a nivel mundial la esperanza de vida en todos los continentes. Esto no es simplemente un efecto aislado. En todos los continentes la esperanza de vida mejoró. Ustedes pueden decir la revolución industrial, y sí, probablemente tienen razón que fue la revolución industrial. Ustedes pueden decir la época de la iluminación y la revolución científica, y sí, eso también tiene sentido. Pero el factor común más importante es la existencia de un sistema económico mundial, la existencia de un sistema de crédito, la existencia de inversionistas que invierten de una u otra manera, malignos o benignos, en ideas que no existen, porque creen que el futuro va a ser mejor. Por la mayor parte de la humanidad,
la humanidad creía que el futuro no iba a ser mejor, que el futuro iba a ser igual o peor. Y si el futuro va a ser igual o peor, ¿yo para qué invierto? En nada. ¿Para qué le doy un préstamo a mi primo que se va a montar un bar si yo no creo que mi primo vaya a ser un carajo? ¿Cierto? Probablemente ustedes tienen el primo y probablemente no va a hacer nada. Pero el punto es que las personas que obtienen préstamos para crear negocios o para crear empleo o para básicamente desarrollar ideas, ciencia, tecnología, medicina, pan, lo hacen pensando en que el futuro va a ser mejor. Yo hice una encuesta a la gente que me sigue en Twitter, que creo yo que es personas muy sesgadas. Normalmente las personas que trabajamos en la industria de tecnología somos gente que en general tenemos una vista perspectiva positiva del futuro. Y aún así, si ustedes ven estos resultados, solamente el 20% de la gente cree que en nuestros países individuales que donde vivimos, las cosas van mejor, el futuro se ve mejor y progresando. Un cuarto creen que es igual o muy similar. Y la mayoría, más de la mitad, creen que las cosas van peor o empeorando. Y aquí les tengo una noticia muy triste. No importa lo que pasen con sus países, si ustedes están en la categoría igual o peor, ustedes no van a crecer. Esto es muy duro. Y sí, suena como palabras mágicas de superación personal, pero es completamente cierto. Si ustedes no creen en el futuro de sus países y en el futuro individual de ustedes, no existe el menor peligro que ustedes tomen el tipo de riesgos, inversiones e ideas a futuro que los haga crecer. Esa es la razón, por ejemplo, por la que ustedes en ocasiones saben que Platzi es bueno, quieren suscribirse a Platzi, pero no compran Platzi, porque no creen que las cosas van a estar mejor. Entonces ustedes mismos se vuelven una profecía que se cumple sola. Por eso es que la gente positiva le va bien. Por eso es que la gente, ustedes han visto una persona honestamente negativa que crezca, que le vaya mejor, eso no pasa. Excepto que no se hayan nacido en una familia de plata y les vaya mejor por circunstancias externas. Pero en general eso no pasa. De hecho, hice la misma encuesta en Facebook y en Facebook descubrí que la gente es un poquito más positiva, pero es porque quité la versión de igual. Entonces más gente se fue igual, porque la verdad es que más personas votaron por igual o peor. Entonces no sé qué pensar de la audiencia de Facebook comparada con la audiencia de Twitter. Si quieren empezar a pensar de cómo usted les ha ido mejor, tenemos un curso, el curso de finanzas personales de Platzi. Está en platzi.com/finanzas y por lo menos es un primer paso para darse cuenta que no es tan peor, que en el peor de los casos están igual y que ustedes tienen el poder de hacerlas mejor. Pero este crecimiento es lo que afecta todo en la economía y esto es lo que les quiero explicar el día de hoy con fuerza. Para entender la economía mundial hay que entender quiénes son los jugadores de la economía. Siempre que hablamos de la economía terminamos hablando de Estados Unidos y yo me imagino que esto es frustrante para algunos de ustedes, como, ay no, pues todos son los gringos entonces, ahora para todo hay que tenerle atención a los gringos. Pero es que resulta que son la economía más grande del mundo, una economía que mueve 20 trillions en Estados Unidos, donde China es la segunda, Japón es la tercera, también está Alemania, Brasil, Italia, hasta México es muy, 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 muy grande. Por eso cuando nosotros hablamos de economía nos tenemos que enfocar en ellos. Si nos vemos los países que son los 15 países más importantes de la economía mundial, serían Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Canadá, la Federación Rusa, Corea, Corea del Sur, por supuesto, no Corea del Norte, Australia, España y México. Estos son los países que mueven el porcentaje más importante de la economía del mundo. Pero cuando ustedes los combinan, se dan cuenta de que Estados Unidos es un cuarto de la economía mundial. Por eso le ponemos tanta atención a Estados Unidos. Uno puede invertir en la economía de un país, se llaman bonos. Y con los bonos uno invierte en que el país va a generar un crecimiento futuro que va a pagar un dividendo. Esos son los bonos o los bonds. En Estados Unidos hay dos tipos de bonos, los bonos que pagan a largo plazo y los bonos que pagan a corto plazo. Resulta que la inversión de los inversionistas en esos bonos tiende a indicar una recesión, porque los inversionistas invierten a largo plazo si creen que la economía va a estar sólida y a corto plazo si creen que todo se irá al carajo y que solamente por un ratito las cosas van a estar bien. También hay que tener en mente quiénes son estos inversionistas. Normalmente son fondos de pensiones. Cuando ustedes ponen sus ahorros en un fondo de pensión para retirarse cuando sean viejitos, ustedes esperan que el dinero que tengan ahí sea más que lo que pusieron porque la inflación existe. Y un dólar hoy es diferente a un dólar en 20 años. Por ende, los fondos de pensión tienen la obligación de crecer más de lo que crece la inflación y más de lo que crece el mercado. Por eso invierten en diferentes lugares. Una vez explicado eso, esto es la preocupación de todo el mundo. Históricamente, la línea naranja es cuánto generan los bonos que se pueden retirar a 10 años. Y la línea púrpura son cuánto generan los bonos que se pueden retirar a 2 años. En los momentos
donde más inversionistas compran los bonos a 2 años que los bonos a 10 años, significa que los inversionistas ya no creen en el futuro y que el futuro va a estar mejor. Ahora creen que las cosas van a estar igual o peor a futuro, pero que de pronto en el corto plazo todavía alcanzan a sacarle plata a esto. Lo que están tratando es de tener más liquidez, más dinero líquido en vez de inversiones. Por ende, baja la cantidad de crédito que tiene un país, baja el potencial económico y vienen las recesiones. De hecho, si nosotros lo vemos históricamente, normalmente cuando la curva cambia, cuando hay más bonos de corto resultado que bonos de largo resultado, que es cuando esa curvita que ven ahí en el gráfico sube, es cuando llegan las recesiones. Yo entiendo que si ustedes nunca han pensado en la economía global, esto es muy difícil de entender, pero no es tan complicado si me ponen mucha atención. Cierren todas las otras pestañas, enfóquense en este video, pónganme mucha atención porque les voy a explicar cómo las cosas van a salir peor y luego van a salir mejor. Si ustedes se fijan, efectivamente, cuando empieza a cambiar la curva y cuando de repente más gente compra los bonos de 2 años que los de 10, viene una recesión. Y ya ha pasado 3 veces y estamos empezando a ver eso. Pero no es motivo para alarmarnos. Normalmente cuando la curva cambia, la recesión llega 2 años después. Y también hay momentos donde la curva ha cambiado y no hubo ninguna recesión, como por ejemplo entre el 2012 y el 2014. Así que quizás estemos bien. Sin embargo, la cosa no es tan fácil. Nosotros tenemos un curso que se llama Cómo prepararte profesionalmente para el futuro, que está en platzi.com/futuro. No se enfocan a explicarte economía, se enfocan a explicarte cómo tú te puedes preparar para esto. La razón por la que esto es complicado es porque una recesión necesita una causa. Una recesión necesita una razón por la cual la recesión ocurre. No es simplemente, no, cambió la curva, entonces pues hay recesión. No. Si ustedes se fijan, en el 2000 y el 2004, la razón fue que los inversionistas estaban básicamente invirtiendo en empresas estúpidas. En el 2007 y el 2009 fue que les estaban dando crédito a personas que no podían pagar el crédito de regreso, por ende realmente no podían pagar una casa, por ende eventualmente la burbuja inmobiliaria estalló. ¿Qué es lo que es ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? Y ustedes dirán, WeWork, SoftBank, Uber, pero la verdad es que esos son ejemplos de que la economía funciona. Cuando WeWork falla es porque usaron el sistema económico y el sistema económico los rechazó. Eso está bien. Es cuando algo escondido ocurre que vienen las recesiones, porque esas son las correcciones. Si fuera obvio, no sería una crisis. Hay muchas razones. El movimiento en contra del globalismo y la globalización, que en este momento hay en todo el mundo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Trump y todas sus cosas locas, los cortes de impuestos a los mega ricos en casi todo el mundo, la forma en la que los ricos son dueños de los políticos y les piden bajar los impuestos para tener más dinero, a pesar de que eso no tiene sentido para la gente normal, la automatización y los robots que hay en las fábricas, y eso causa desempleo en los empleos normales y probablemente causar más desempleo a futuro, la inestabilidad política en Asia y todos los problemas que hay en Hong Kong, en China, los líos entre Vietnam y China, Corea del Norte que son locos, la crisis de la construcción de vivienda, pues una crisis al revés. Ahora básicamente la vivienda es tan cara que nadie se puede comprar una casa o un apartamento, o la inestabilidad en Europa, lo que pasó en Grecia, lo que está pasando en Alemania, lo que pasa en España y Cataluña. Pero resulta que uno los mira a profundidad y no está tan mal la cosa. Por ejemplo, en Corea del Sur hay 4 veces, casi 5 veces más robots por empleado de los que hay en Estados Unidos y no hay un problema de desempleo. Alemania, Japón y Suecia tienen mucha más automatización de su manufactura y no tienen ningún problema. Entonces no son los robots. También la globalización, si uno la mira en el gran esquema de las cosas, es lo que hace que los países crezcan, porque la globalización al final del día agranda el tamaño del mercado. Y los países que rechazan la globalización se empiezan a encoger, no se empiezan a agrandar. Y a la gente que vive en un país que rechaza la globalización le empieza a ir mal, no le empieza a ir bien. Vean Venezuela. Entonces no es eso. ¿Qué tal si es China? Resulta que China se está volviendo un país muy particular. China en este momento es el 28% del crecimiento económico del mundo, que es distinto al tamaño de la economía. El crecimiento económico en este momento depende de China, de India, sigue dependiendo de Estados Unidos, pero lugares que uno no se espera, de Indonesia, de Rusia, de Brasil, de Alemania, de Japón. México está ahí en la lista. Resulta que China tiene mucho que ver con el crecimiento. La explosión de crecimiento de China ha creado uno de los mejores momentos de la economía del mundo. Pero la cosa se está poniendo muy rara, porque, por ejemplo, la producción industrial de China está bajando y las ventas al por menor en China también están bajando. Eso significa que el chino promedio
compra menos que antes, a pesar de que hubo un boom de su compra. Y lo mismo está pasando en la zona euro. Si ustedes miran en Europa, la gente está comprando menos cosas. Y también Alemania, que es uno de los principales productores para la zona euro, está dejando de vender. Entonces hay más como una caída de manufactura. En China, porque tienen menos plata, a pesar de que empiezan a tener más dinero los chinos de manera individual, pero están comprando menos. Y en Alemania, porque es un país que lleva un siglo preparándose para una explosión industrial que ahora está siendo automatizada por los motores eléctricos en vez de motores de combustión, entre muchos otros problemas. De hecho, si ustedes ven las inversiones que hace China en fábricas, en el último año, en el 2019, cayó y cayó de una manera agresiva la inversión en fábricas nuevas, lo que significa que los inversionistas chinos de fábricas creen que el mundo va a necesitar menos cosas. Esto es positivo para el calentamiento global y para el mundo, extremadamente positivo, pero muy negativo para la economía y para el desempleo. También el motor de crecimiento de China está cayendo y está cayendo radicalmente en los últimos años. Iba en una subida brutal y lo que pasó fue que China empezó a dar créditos gratis a todo el mundo, créditos, incentivos de impuestos, construya ciudades como loco. Por eso China tiene ciudades vacías, ciudades increíbles con edificios de 50 pisos donde no vive nadie, por los incentivos que habían para la construcción para que movieran de manera artificial la economía de manera interna. Por eso las recesiones son correcciones. Otro problema de China es que China cada vez es un mejor lugar para vivir. Y yo sé que me da como cosa decir lo que acabo de decir, pero en general el chino promedio vive mucho mejor de lo que vivía antes. Pero esto se vuelve un problema cuando no está combinado con un crecimiento sostenible y una economía que no funcione de manera artificial. Lo que está pasando es que hay cada vez más personas viejas en China. Y cuando las personas son viejas, hay que pagarles pensión, hay que pagarles beneficios, aumenta el costo de mantenerlos y no trabajan. Eso es normal, eso es lo correcto. Suena horrible lo que acabo de decir, pero es lo correcto. El problema es que si una economía muy fuerte no está apoyando a esa población que envejece, lo que realmente pasa es que baja la cantidad de gente que está en edad para trabajar. Y eso es lo que está pasando en China. Y también, si lo suman al problema espectacularmente terrible que ha sido la política de un niño por familia en China, que hizo que haya un desbalance de género y hayan más chinos que chinas, y que también haya un problema a nivel de la fuerza laboral. Y eso está creando un problema compuesto espectacular. Un problema que Vietnam se está aprovechando. Vietnam se está agarrando todos los trabajos de manufactura, de fábrica que traía China, pero Vietnam no da la talla, está empezando a tener problemas políticos con China porque China dijo, Vietnam se me quiere comer el almuerzo, entonces yo les voy a robar esta islita y voy a poner estos problemas políticos y voy a crear estas restricciones. Y Estados Unidos demanda de Vietnam un nivel de productividad que Vietnam probablemente no está listo para generar, y esto es un problema. China no es el único problema. Básicamente el mundo entero está comprando menos. ¿Por qué? Porque le están pagando menos a la gente. Por eso es tan estúpido cuando salen políticas como hay que bajar el salario mínimo y hay que pagarle menos a los jóvenes. Ok, lo que tú quieres es destruir el país. Eso es básicamente lo que significan este tipo de políticas. Alemania tiene un crecimiento en su exportación mucho menor. Básicamente el crecimiento se acabó hacia nada, ya no está creciendo Alemania. Y Alemania era el otro gran país que exporta, y no solamente exporta carros. ¿Saben ustedes que Alemania es el país que más exporta café en el mundo, a pesar de que no plantan café? Porque Alemania se compra todo el café del planeta que sobra, lo muele y lo reempaca, es café. Y por eso el café sabe inmundo. Hay obviamente economías que prometen. Si uno ve el crecimiento de la economía de Estados Unidos es bastante constante, pero hay otras economías que han explotado desde los últimos 10 años. Singapur, Corea del Sur, Alemania han estado en constante crecimiento, pero también están siendo afectadas por esto mismo. Así que si hay una causa, muy probablemente la causa va a ser China. ¿Y entonces qué hacemos si hay una recesión? Primero que todo, lo que se hace es aguantarnos y darle. Porque en la última gran recesión de la industria de la tecnología, esto fue lo que pasó. Muchas empresas se murieron, estoy completamente de acuerdo, pero miren las empresas que nacieron en medio de la crisis económica de la tecnología. Google, una de las empresas más valiosas del mundo. Amazon, Baidu, el buscador de China. eBay, Yahoo, que bueno, se murió, pero se murió después. Booking.com, Salesforce, la empresa que más gente contrata en San Francisco, la empresa que tiene el edificio más grande de Silicon Valley, y Expedia. Si es completamente posible crear estos megamonstruos tecnológicos en medio de una recesión, nosotros también podemos. No hay un mejor momento para crear cosas nuevas, para invertir en nosotros mismos, que cuando todo está mal, porque el resto de la gente en una recesión cree menos en el futuro.
cree que las cosas van a estar igual o peor. Entonces la gente que invierte de una manera consciente hacia el futuro, con responsabilidad, por supuesto, y se aguanta, eventualmente sale del otro lado triunfante, porque las recesiones son correcciones, el mundo nunca va para allá, la curva siempre apunta de para arriba a pesar de que tenga estas caídas repentinas. Las crisis son oportunidades, es lo que estoy tratando de decir. Si ustedes tienen compañías, por ejemplo, nosotros tenemos el curso de educación financiera para startups que les explica cómo convertir sus negocios en una empresa escalable de alto impacto. Está en platzi.com/financiera. Y no hay un mejor momento para educarse, para creer en ustedes mismos, para pensar que el futuro va a estar mejor. Porque recuerden, quienes no creen en el futuro no crecen. Y eso es un indicador muy fuerte. Incluso si ustedes lo fingen, voy a fingir a partir de hoy que creo en el futuro. Eso es lo suficiente. Y entonces uno se pone a pensar en esto. ¿Cuál será el futuro después de la crisis? Hay un cálculo que dice que para el 2030 este va a ser el tamaño de las economías. China va a ser la economía número 1 por muchísimo. La segunda economía más grande va a ser India. La tercera economía va a seguir siendo Estados Unidos, pero la cuarta va a ser Indonesia. Aparentemente México no va a llegar al top 10, lo siento, sigan haciendo ese esfuerzo. Yo creo en ustedes, mexicanos. Pero Turquía va a ser la siguiente economía, luego Brasil, luego Egipto, luego Rusia, luego Japón, luego Alemania. Este tipo de gráficos a mí me hacen pensar mucho, porque por ejemplo, China no es una democracia, es una dictadura capitalista. India es la democracia más grande del mundo, pero tiene sus propios problemas. Estados Unidos es Estados Unidos, Trump es simplemente algo temporal. Indonesia es, si no estoy mal, la democracia musulmana más grande del mundo. Fascinante. Turquía está en un punto pivotal muy extraño y no sabemos qué va a pasar con lo que las decisiones que está tomando en Siria. Brasil es el país más importante de Latinoamérica, es una economía brutal, pero también tienen gente como Bolsonaro. Egipto está dejando de ser una economía tan fuerte, pero simplemente tiene un crecimiento poblacional inmenso. Rusia es Rusia, son básicamente los presidentes de Estados Unidos en este instante. Japón está haciendo su mejor esfuerzo por darle la vuelta y realmente tener una economía inclusiva y probablemente van a tener que cambiar su actitud contra los inmigrantes. Y Alemania, históricamente, no importa lo que le hagan a Alemania, caen pero se vuelven a levantar. Pero China va a ser el más grande. Y entonces la pregunta es esta. ¿Deberían estudiar mandarín? Aquí les hago la pregunta a ustedes. Mándenme un tweet, @Fredier o @Platzi. ¿Debería Platzi lanzar un curso de mandarín? Yo siempre he dicho que la respuesta es no, excepto que ustedes quieran vivir en un mundo autoritario. Pero también es verdad que van a ser el mercado más grande. Complicado. Lo que sí creo es que ustedes deberían planear para su retiro. En Platzi estamos lanzando un nuevo curso de cómo planear financieramente tu retiro. No porque ustedes crean que les va a ir mal, simplemente porque si ustedes planean su retiro desde hoy, eliminan el riesgo y creen más en el futuro. Cuando tú planeas tu retiro desde ya, te quitas ese problema de la cabeza, sabes que vas a estar bien e inviertes en lo que importa. Tomas riesgos más interesantes, crees en ti y en tu futuro, que como ya vimos, es obligatorio para crecer. Está en platzi.com/retiro. Lo que a mí realmente me preocupa es qué pasa cuando las economías más grandes, China, dejan de crecer. Cuando los países no democráticos dejan de crecer, invaden. Es lo que históricamente ha pasado. Todos los países que eran hegemonías, dictaduras, imperios, al dejar de crecer, invaden para capturar recursos naturales. Hay países que lo hacen preventivamente, como lo que históricamente ha pasado a Estados Unidos protegiendo la cadena del petróleo. Hay países que lo hacen de una manera más activa, como lo que pasa entre Saudi Arabia, Arabia Saudita y Yemen. Pero ¿qué va a pasar con China? China está muy presionado a que Estados Unidos le está haciendo una guerra comercial, a que Vietnam le está quitando el crecimiento económico, a que Japón quiere bloquear su influencia, a que Singapur es un ejemplo impresionante de un país con una política distinta creciendo y a que Hong Kong se quiere independizar. Y tienen mucho poder militar. No el mismo poder militar que Estados Unidos, pero el poder militar no funciona así. No es uno a uno, son deterrentes. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Para mí esto es mucho más interesante y mucho más problemático que una potencial crisis económica. Porque al final del día, en una crisis económica solamente hay que hacer una cosa, creer en el futuro, aunque se demore, e invertir en uno mismo para crecer. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.